Gracias a Dios hemos llegado a este día domingo, maravillosa celebración estamos teniendo, nos estamos gozando. Ha sido muy bueno poder tener este jueves, viernes, el día de ayer sábado y hoy día domingo, un día maravilloso, el día que nosotros como cristianos recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él resucitó un día domingo y Él está con nosotros siempre. Así que este domingo es un domingo de celebración, ¿verdad? Más que nunca vamos a glorificar a Dios, más que nunca vamos a exaltar el nombre del Señor. Para esto, en este día, el grupo de alabanza de la Iglesia Tierra Fértil nos va a guiar con los coros y vamos a preparar nuestros corazones, nuestras voces, para bendecir al Señor con todo nuestro corazón. Te doy gloria por tu fidelidad y ya estoy listo para hacer tu voluntad. Hacia adelante a ti te seguiré y ya estoy listo para hacer tu voluntad. Derrama tu presencia, oh Dios. Queremos más de ti, oh Señor. Derrama tu presencia, oh Dios. Ven con poder y transfórmanos. Cada día tu gracia bastará y estoy creyendo que viene lo mejor. La cruz delante, mi esperanza eres Dios y en ti mi Cristo ya viene lo mejor. Victoria, por fe, milagros yo puedo ver. Mi Dios me dio una promesa y no se detendrá. Viene hoy mi victoria, por fe, milagros yo puedo ver. Mi Dios me dio una promesa y no se detendrá. Viene hoy mi victoria, por fe, milagros yo puedo ver. Mi Dios me dio una promesa y no se detendrá. Viene hoy mi victoria, por fe, milagros yo puedo ver. Mi Dios me dio una promesa y no se detendrá.
presencia, Dios. Queremos más de ti, oh Señor. Derrama tu presencia, Dios. Ven con poder y transfórmanos. Su vida dio, su cuerpo deshecho fue y derramó su sangre en amor por mí en esa cruz. Su último aliento fue allí y todo lo diste. Aleluya, me salvaste. Aleluya, amigo fiel. Aleluya, Rey por siempre. Damos gracias por la cruz. Sobre esa tierra, allí estaba el Hijo de Dios en oscuridad, en agonía. El Padre vio a su Hijo morir y todo lo diste. Aleluya, me salvaste. Aleluya, amigo fiel. Aleluya, Rey por siempre. Damos gracias por la cruz. Ese día que todo era oscuridad, una esperanza abrió el camino, se levantó la luz del mundo, se magnificó. Jesús venció. Aleluya, terminado. Aleluya, hecho está. Aleluya, Rey por siempre. Damos gracias por la cruz. Aleluya, aleluya, hecho está. Aleluya, Rey por siempre. Damos gracias por la cruz. Damos gracias por la cruz. Damos gracias por la cruz.
Damos gracias por la cruz. Damos gracias por la cruz. Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicado pasto me hará descansar. Junto a reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me hará por ser de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu brazo y tu callado me infundirá aliento. Adereza mesa delante de mí, precisa mis asadores, es que mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien, la misericordia, me seguirá todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23, del 1 al 6. ¿Qué tal, hermanos queridos? Dios les bendiga. Y la verdad que para mí es un privilegio y agradezco al pastor en Mansilla y familia por esta invitación. Sobre todas las cosas por ser algo tan importante allí en Esquel, cumplir 10 años. Así que vaya mi saludo especial a todos ellos y especialmente también a la congregación de aquel lugar que sin duda, como todos nosotros a través del país, estarán extrañando el no poder congregarse, pero qué importante es poder a través de este medio llegar realmente a ustedes y compartir la palabra del Señor también en una fecha tan memorable, Esquel. Recuerdo haber llegado a Esquel cuando tenía 18 años, habiendo pasado por Futaleufú, y allí estuve en Trevelín. Bueno, en aquellos años eran diferentes los vehículos. Era un caballo con tipo carreta que nos cruzaban de la parte de Chile a Argentina, cruzando un río que muchas veces había que esperar, pero gracias a Dios ese día que fui estaba bajo y pudimos cruzarlo bien. Así que la provincia es que Él está en el corazón de siempre, conociendo algunos lugares, visitando en el pasado las obras también del Señor y conociendo todos los lados de la obra un poquito allí. Y realmente agradezco al Señor por la vida de nuestro hermano Mansilla, Manuel y Rosa, su esposa, sus hijos, que hoy están allí para atender la obra del Señor, y confiamos realmente por un futuro glorioso. Así que a todos los hermanos que sintonizan, un gran abrazo y un cariño, y quisiera dejar un texto con ustedes que se encuentra allí en el libro de Hebreos 11. Dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En un momento compartiremos la palabra. Dios es fiel y cada día nos sorprende con cosas nuevas. Y agradecemos realmente al Señor este tiempo maravilloso. Y bueno, gloria a Dios porque Él se mueve con aquellos que caminan en su verdad y Él hace cosas poderosas. Escuchamos una alabanza más y Lucía nos va a deleitar con esta canción. Muévete, oh Señor, ven y obra un milagro hoy. Tu mano moviéndose está. Sé que tú llegarás a la tumba de cada Lázaro. Tu voz llamándome está. Sé que puedes hacerlo. Mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Y sé que nunca me fallarás. Todo se cumplirá
moviéndose está. Mis murallas caen hoy, así como las de Jericó. Derrumba todo en mi interior. Sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, y sé que nunca me fallarás. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, y sé que nunca me fallarás. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla, nunca fallarás. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla, nunca fallarás. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla, nunca, nunca. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, y sé que nunca me fallarás. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, y sé que nunca me fallarás. Sé que nunca me fallarás. Sé que nunca me fallarás. Muy buenas tardes, querida iglesia, tierra fértil de la ciudad de Esquel. Para mí es una alegría, un privilegio poder comunicarme con ustedes a través de este contacto. Deseo de todo mi corazón que sean fortalecidos, bendecidos en estos días tan especiales, porque van a tener unos días especiales, y creyendo que la bendición de Dios, la obra del Espíritu Santo, va a ser manifiesta en sus vidas, en sus corazones, porque más que nunca debemos de buscar al Señor y buscar en Él el refugio, buscar en Él la fortaleza que nuestra vida necesita. Quiero compartir una escritura quizás conocida para ustedes, como para todos, pero quiero hablar algo sobre la fe en Dios. En Mateo 8, verso 5, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión romano, rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, tengo bajo
mis órdenes, soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Bueno, aquí podemos resaltar la vida de este varón, ¿no? De este centurión, que no era de Israel, sino era de Roma, porque el pueblo de Dios estaba controlado por los romanos. Y dice en la escritura que aquí dice que respondió el centurión: solamente di la palabra y mi criado sanará. Esa confianza, esa fe de que solamente la autoridad de Jesús a través de la palabra podría suceder un milagro. Estaba pensando en la vida de este varón. Sin duda, él escuchaba de Jesús, porque justamente era en el tiempo donde Jesús estaba predicando en diferentes lugares, ¿no? En Capernaum y en muchos lugares más, predicando el Evangelio. Y muchos milagros hubieron. Muchas personas fueron transformadas, muchas personas fueron sanadas, muchos demonios liberados. Y sin duda esto impactó en la vida de este hombre centurión. Y por eso él se atrevió a ir hasta donde estaba Jesús, pero él no se sintió digno que Jesús entrara a su casa. Solamente le dijo: di la palabra, porque yo sé que si tú dices la palabra, mi criado va a ser sanado. Esa autoridad de la palabra. Y Jesús, al ver a esta persona con tanta firmeza, con tanta seguridad, porque es tan importante tener la seguridad en nuestros corazones cuando confesamos algo, cuando declaramos que algo va a suceder, porque le creemos al Señor. Este varón creyó que Jesús era el Mesías. De otra manera no podría haberse arriesgado, ¿no? de hablar así con Jesús. Él entendió que era el Hijo de Dios que estaba en la tierra, que estaba caminando en la polvorienta tierra de Jerusalén. Entonces, al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado al instante. ¡Qué hermoso! La fe, la seguridad de que eso va a suceder. ¿Por qué? ¿Qué es fe? Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Quiero mirar en esta tarde, una claridad que el Señor puso en esta mañana a mi corazón, diciendo que, como dice la Escritura, porque el Evangelio
porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y por la fe como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Estamos y estaremos en un tiempo en que el Hijo de Dios solo vivirá y se sostendrá por su fe en Dios. Eso es nuestro sostén. El que no tenga fe es imposible subsistir. De otra manera podemos decir permanecer. Necesitamos que nuestra fe crezca. Jesús dijo, yo he orado por vos, le dijo a Pedro, para que tu fe no falte. Necesitamos ser renovados en la confianza, seguridad en Dios, porque Él es nuestro refugio. Salmo 62, vamos a mirar, Salmo 62. Versículos 5 al 7. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca, mi salvación, en mi refugio no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Amén. Esa seguridad, amén, que estamos, que Dios pone en nuestros corazones para poder confiar, para poder escondernos en los brazos de nuestro amado Señor. Hay un texto en Salmo 40, verso 13. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Amén, queridos hermanos. Amén, deseo de todo mi corazón que sean fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Les mando un abrazo grande y que el Señor les bendiga. Amén. Y continuamos recibiendo de la palabra de Dios. Qué maravilloso seguir escuchando lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gracias, hermana Cristina, por compartir con nosotros en este día, y estamos agradecidos a Dios de que Él pueda continuar dándole fortalezas y vida para continuar allí en la iglesia en Comodoro Rivadavia. Así que este es nuestro último día de celebración, como ya dijimos. Este domingo lo estamos haciendo por la mañana, y gracias a Dios que Él nos ha dado vida y nos ha dado fuerza. Y ahora con nosotros el pastor presbítero del Movimiento Cristiano y Misionero Bolívar Santos, de la ciudad de Río Gallego. También agradecemos, querido pastor Bolívar, por estar con nosotros y compartir estos 10 años de Tierra Fértil. Así que preparémonos para escuchar la buena palabra de Dios en la voz del pastor Bolívar Santos. ¿Qué tal, hermanos? Volviendo otra vez para mirar con ustedes la palabra del Señor. Qué hermoso título. Prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Y me agradó enormemente el nombre de la iglesia, Tierra Fértil. Tierra Fértil. Y justamente al comienzo del saludo compartí ese texto de Hebreos 11, donde dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. No hay duda que estamos viviendo hoy frente a muchos desafíos, pero quisiera comenzar compartiendo con ustedes un texto allí en el libro de Lucas, donde dice: Id, he aquí os envío como corderos en medio de lobos. Id. La expresión de Jesús, id. Y nos manda, como hemos leído,
como corderos en medio de lobos. Ahora, el llamamiento sobre la vida de cada cristiano, yo diría de la iglesia, donde no hay jerarquías, todos somos hijos de Dios, comprados por un mismo precio, y cuando nos convertimos, cuando hemos tenido un encuentro con Dios, lo que hay en nosotros es un amor y pasión por aquellos que no le conocen. De tal manera que muchos no nos entienden. La familia, cuando alguien se convierte dentro de un hogar, piensa que nos hemos vuelto fanáticos, pero el asunto es que hubo dentro nuestro, al recibir la palabra, un cambio y una transformación que se va dando a diario. En esa búsqueda de Dios y en ese oír o comprender la palabra de Dios. Cuando Jesús habló de ir y llevar el Evangelio a todas las naciones, es más, Él habla de toda etnia. O sea que las personas apartadas en los más lejanos lugares, teniendo un dialecto, otra etnia también. Bueno, ellos también necesitan conocer el Evangelio. Pero tú y yo somos responsables de llevar adelante realmente la evangelización a través de todos los lugares en el sitio que te encuentras, el hogar, tu trabajo, donde estuvieras presente. Como le dijo el Señor Jesús a aquel hombre que fue librado de tantos espíritus inmundos que poseía, el endemoniado gadareno. Ve y cuenta a los tuyos lo que Dios ha hecho contigo. Así que todos somos responsables, como dijo el apóstol Pablo, somos deudores a las diferentes naciones para llevar el Evangelio, porque somos embajadores. Y él mismo dice que Dios nos ha dado el mensaje de la reconciliación. Ahora, como dije hace un momento, en este momento tenemos desafíos. El desafío de Jesús fue enviarnos a predicar como corderos en medio del lobo. O sea que no podemos esperar, mucho menos en este tiempo, cuando la situación mundial, diríamos, estamos viendo, palpando situaciones contra la iglesia del Señor. Pero dice la palabra de Dios muy claro que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Así que nosotros estamos seguros que Dios es nuestro guardador en todo aspecto. Así que debemos estar con esperanza, con confianza, pero haciendo el trabajo que el Señor nos pide que hagamos y nos ha hecho partícipes de poder llevar el Evangelio, como el Señor mismo dijo en su momento, sobre aquella nación que Él amaba. ¿Cuántas veces, dijo, llorando en aquel monte de los olivos, quise juntar vuestros hijos o los hijos, como la gallina junta sus polluelos, y no quisisteis? Bueno, también hoy vamos a encontrar del otro lado personas que están tan cegadas de tal manera que es imposible a veces. Solo el poder de la oración y la fe en la palabra de Dios y fe, como decíamos en el primer texto, crea en la existencia de Dios, debemos ir con fe, y que Él es galardonador de los que le buscan. Y para esto quería compartir también con ustedes, la Biblia habla de 3 hambres mundiales declaradas en el Génesis, y una de ellas alcanza en el peor momento que vivía la nación de Israel cuando se apartó de Dios en el tiempo de los jueces. Hubo hambre en la tierra, y hambre, de tal manera que pasó en los días de Abraham, como en los días también de Isaac. Entonces hoy nosotros estamos en el mismo mundo, con cosas quizás más modernas, edificios diferentes, las carpas son escasas, la forma de los beduinos o los campamentos que tenían en el tiempo de Israel se ha cambiado por cosas permanentes, o madera, lo que fuere, material sólido. Esas son nuestras habitaciones hoy. Pero el mensaje de Dios y el llamamiento y el desafío no ha cambiado. Hay cosas, pero no debemos temer a los cambios, sino creer que Dios nos da la gracia para poder entrar en ellos.
Y lo que yo quería compartir era también allí en el libro de Génesis 26, 12, la Biblia habla de Isaac en tiempos de gran necesidad, donde él quiere tomar un camino diferente porque había un hambre mundial. Y Dios le habla a Isaac, como le habló a su padre en el pasado, y le dijo: no desciendas a Egipto, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Ahora, hoy como ayer, como dije, estamos frente a un desafío, y cuando hablamos de no desciendas a Egipto, esto habla también del sistema del mundo en general. Y sin duda hay cosas que el mundo utiliza para poder ganar personas, por medios de propaganda y efectos. Ganan de alguna manera para que alguien compre cierto producto, ¿cierto? Pero nosotros, los que estamos llevando la palabra de Dios, lo que necesitamos es la gracia de Dios en nuestras vidas. Y es lo que vamos a encontrar en la búsqueda del Señor, para que en este tiempo seamos realmente la iglesia, y hablando de iglesia en general, la iglesia, el cristiano, llevando la palabra, pero con el poder del Señor actuando en nuestras vidas. Yo no sé si usted recuerda, pero en los primeros días de la iglesia primitiva, personas que servían las mesas comunes, que a veces uno piensa, uy, el trabajo que hace el hermano, o cuida la puerta, y a veces Dios nos perdone, pero a veces lo miramos como que es algo menor, y pensamos que el predicador es la persona más importante, y no es así, no es así. Hay un tiempo en la Biblia de decadencia, de 400 años de silencio, cuando Dios reclamaba, ¿sabe qué? Reclamaba la parte de los porteros y su trabajo. Entonces no podemos opinar por ser un predicador o que, bueno, no. Dios guarde a cada predicador y lo bendiga, y hay que orar por ellos, que tengan la luz del Señor, la sabiduría y la gracia de Dios para compartir la palabra, los secretos de Dios, porque somos llamados a ministrar. Pero en un momento dado, Dios va a usar a cualquier persona, un hijo de Dios. Y allí encontramos en la Biblia un detalle importante acerca de los tiempos. Y lo siguiente, Jesús se encontró con una persona sedienta del Evangelio, pero totalmente discriminada por la sociedad. Y la Biblia dice esto, que le era necesario pasar por aquel lugar, le era necesario. Todos eludían ese camino, porque era gente que no la querían los judíos de sangre, y que tenían su genealogía al pelo y sabían de quién venían, si eran de la tribu de Judá, la de Simeón. Bueno, conocían cuál era el origen, sus raíces. Entonces, estas personas de Samaria habían perdido la identidad cuando esas 10 tribus, ¿se acuerda que hubo una división en Israel? Bueno, perdieron su identidad, no pudieron cómo corroborar a qué familia pertenecían. Entonces, ciertas personas que tenían su identidad menoscababan y despreciaban a esas personas. Pero Jesús declara que era necesario que él pasara por esa ciudad despreciada. Y allí se encuentra con una persona que tenía hambre y sed de Dios, y aquella persona que tuvo un diálogo muy profundo, no voy a entrar en eso, con Jesús, se convierte realmente y acepta a él como el Señor, como el Dios Todopoderoso, como el Mesías anunciado, y va y vuelca todo en las personas que eran amigos o no amigos, vecinos, y les habla de alguien que le ha dicho todo acerca de su vida, pero también le habló del mañana. Ahora, cuando los discípulos vienen a Jesús y lo ven allí, en un momento dado le ofrecen comida y él dice, yo ya comí. ¿Quién le habrá traído comida?, preguntaron ellos. Pero ¿sabe qué dijo Jesús? Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. La obediencia a la palabra, estar en el Señor, era lo que lo había nutrido y lo había fortalecido
para estar realmente por encima de toda circunstancia en ese momento por la cual los discípulos estaban preocupados para comer. Era sin duda el horario y el hambre estaba, pero ellos no entendieron qué le dio de comer, pensando en comida natural, pan, no sé, pero Jesús habló que el pan de él era hacer la voluntad de Dios. Y es lo que tú y yo hoy somos llamados también a hacer. Ahora, cuando el Señor habla a los discípulos en ese mismo capítulo acerca de la parte de sembrar, diríamos, o cosechar, mejor dicho, y ellos dicen, bueno, faltan 4 meses para poder cosechar. Y Jesús dice que levanten sus ojos, alzad vuestros ojos y mirad las regiones están listas para la cosecha. Pero faltan 4 meses. No. Entonces lo que hoy la iglesia necesita es mirar al Señor y entender que a pesar de los grandes desafíos, y vuelvo a Isaac, en el tiempo de Isaac, la Biblia habla de que el gran hambre que hubo sobre toda la tierra, y Dios no le permitió descender a Egipto, sino que esperara en el Señor. Y la Biblia habla de la esterilidad de la tierra, habla de la sequía. Pero ¿sabe qué pasó allí? Isaac tenía semillas y no las retuvo consigo. Dice la Biblia que las sembró de tal manera que el resultado de la siembra fue a 30, 60, 100 por 1. O sea que fue impresionante la cosecha. En los tiempos no eran humanamente lo que podía aparecer oportuno. Estaba todo en contra. Pero él, por obediencia a la palabra y por la fe en la semilla, y nosotros tenemos la garantía, la semilla está garantizada, es la palabra de Dios. A veces el problema es el terreno sobre el cual sembramos. Pero también aquí Isaac fue un hombre de fe. Así que él sembró creyendo, si Dios me dijo que me quede aquí, Él va a sostenerme. Y en esa confianza, sin mirar las inclemencias y la sequía, sembró en la confianza de que Dios habría de bendecir esa siembra. Y vaya a Génesis 26 y lea cómo Dios lo bendijo. Ahora, Jesús habló del poder de la semilla, también allí en Marcos 4, bueno, el del sembrador, todos lo conocemos, ¿cierto? Pero habló de la importancia de la semilla. Cuando encontró un buen terreno, dio fruto abundantemente. Entonces tú y yo somos llamados, si creemos y tengamos esa fe y confianza en Dios y en su palabra, y creamos que en este tiempo donde Dios también nos dice no descendamos a Egipto, hay otro sistema, otra forma de vida, pero nosotros somos llamados a caminar por fe y no por vista. Entonces el milagro, el respaldo de Dios en nuestro diario caminar lo vamos a ver, pero lo vamos a ver cuando en esa fe sembremos, porque el poder de la semilla es el mismo. El asunto a veces es el terreno, pero encontramos en la palabra de Dios dos cosas. En el tiempo de Isaac, la esterilidad, la sequía, todo en contra para sembrar en una tierra árida. Pero en la fe obró un milagro y fue prosperado. Véalo, fue prosperado. No retuvo la semilla. Y hay que tener cuidado. Dice que algunos retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Y aún en ese de dar, porque dando recibimos. Y en los días de Jesús encontramos lo otro. ¿Cómo vamos a sembrar o cosechar en este tiempo si todavía falta tiempo para que veamos la cosecha? Y Jesús dijo, no, alzad vuestros ojos. Eso habla de mirar a Dios y entender que los tiempos de acá no son los tiempos de Dios. Por eso la Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y sus caminos más que nuestros caminos. Entonces, si miramos a Dios en este tiempo, Él nos va a guiar y va a bendecir. Y creo y bendigo esa iglesia de tierra fértil que podrá crecer. Hay una comunidad preciosa que ame a Dios, pero que se expanda, llevando la palabra de Dios a los distintos lugares, confiando en el poder de la palabra del Señor. Porque como está escrito, la fe es un don de Dios. Entonces reclamemos como Jesús habló a sus discípulos en algún momento, diciendo, hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis?
Pero también dice que en un momento dado ellos dijeron, Señor, aumenta nuestra fe. Entonces en esa comunión con Dios, en ese clamar a Dios por aumento de fe, vamos a mirar el terreno de una forma diferente. No como me dicen cómo está, o la parte climatológica, hay un montón de cosas, pero la fe es otra cosa. La fe es como dice la palabra de Dios, hablando Salomón, dijo así como ignoras, ¿cierto? Cómo se gestan los huesos en el vientre de una mujer, así ignoramos la obra de Dios. ¿Por qué? Porque la obra de Dios, la siembra del Evangelio, la transformación de las vidas, no depende de inclemencias, sino de obedecer, como Jesús dijo, es tiempo de cosechar. Ellos pensaban que había otro tiempo. No, acá el mundo no lo vamos a mejorar. La Biblia habla de que irá de mal en peor. Pero la iglesia del Señor, como dije hace un momento, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y es más, estamos recostados como iglesia sobre el pecho del amado, como dicen Cantares, y vamos a salir en este momento. ¿Por qué habla del pecho? Habla de recostarnos en él, de saber oír a Dios, y vamos a sembrar la semilla de la palabra del Señor. Y yo creo que Dios va a bendecir toda aquella comarca de Esquel, unos lugares más apartados, sé que hay pueblitos chiquitos y tanto, para que la palabra de Dios llegue a esos lugares y haya un pueblo, haya una iglesia para el Señor, que como Él ha prometido, que Él volvería, os volveré, ¿cierto? Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que no desmayemos, sigamos o prosigamos a la meta, sabiendo que Él es nuestro capitán, como dice el salmista, quien nos va a guiar más allá de la muerte. Dios les bendiga. Ha sido un placer, hermanos, compartir con ustedes en este día, y ruego la bendición de Dios una vez más sobre su vida, para que sea un efectivo hombre o mujer que sabe sembrar la palabra de Dios, pero que tiene aquella fe y confianza de que Dios es galardonador de los que le buscan. Bendiciones y nos vemos en otro momento. Y tu eternidad en mí se fortalece cuando veo con tus ojos y no con los míos. Cristo dentro mío crece mucho más. Y tu eternidad en mí se fortalece cuando veo con tus ojos y no con los míos. Cristo dentro mío crece mucho más. Crece en mí, Señor, crece en mí, Señor, crece en mí, Señor, mucho más. Y tu eternidad en mí se fortalece cuando veo con tus ojos y no con los míos. Cristo dentro mío crece mucho más. Crece